Bueno, la primera parte de la clase de hoy vamos a hablar sobre los halógenos. ¿Sí? De los halógenos en realidad ya hablamos un montón, porque aparecieron todo el tiempo cuando hablábamos sobre el resto de los compuestos de la tabla periódica. Los halógenos suelen reaccionar y formar compuestos en la naturaleza con prácticamente todos los elementos. Y participan de distinta manera, porque pueden participar en algunos casos con números de oxidación positivos, en otros casos con números de oxidación negativos, sustancias neutras, etcétera, etcétera. Quizás lo que más sea nuevo para hablar en esta unidad es lo que está un poco representado en este dibujo que está acá del colectivo y que tiene que ver con que se respeta cierto orden de reactividad entre los halógenos, y es que a medida que bajamos en el grupo, los halógenos son cada vez menos reactivos, y se producen lo que se llaman reacciones de desplazamiento, en las cuales siempre el alótropo, o el alótropo de cada uno de los halógenos, disculpen, lo que termina, o sea, creo que fue claro que la reactividad de los halógenos decrece al bajar en el grupo. Entonces, si tenemos, siempre que tengamos reacciones de este estilo, donde quien está formando una sal o un compuesto es un halógeno inferior en el grupo y lo ponemos a reaccionar con el compuesto puro del halógeno inmediato superior o más arriba, se va a producir una reacción de desplazamiento. Tanto para decir que el cloro gaseoso termina desplazando al bromo, formando bromo puro y cloruro de potasio. Bueno, en este caso, la configuración electrónica nos deja 7 electrones en la capa externa. NS2, NP5 es la configuración electrónica de este grupo. Todos sus miembros son no metálicos, excepto el flúor y el astato. Todos alcanzan todos los estados de oxidación posibles, desde -1 hasta +7. Tienen altas energías de ionización, alta electronegatividad, alta afinidad electrónica, por lo que en general, así como, por lo que en general son encontrados como aniones o presentan elevada densidad electrónica al formar enlaces covalentes. ¿Sí? Es el otro extremo de lo que pasaba con los alcalinos. Su poder oxidante decrece a medida que aumenta Z. Esto es lo que estábamos esquematizando en la filmina anterior. El flúor, por otro lado, tiene menor afinidad electrónica que el cloro. Y esto es muy poquito, pero esto tiene que ver con que el flúor es tan chiquitito que a veces se generan repulsiones interelectrónicas muy fuertes que terminan compensando el exceso de penetrabilidad que puede alcanzar el flúor para formar enlaces. ¿Sí? Esto conceptualmente es parecido a lo que veíamos cuando hablábamos de enlace entre una molécula como la de hidrógeno, ¿no? O sea, cuando los átomos están muy separados, las fuerzas atractivas van haciendo que se vayan acercando, pero si esos átomos se acercan demasiado, las fuerzas repulsivas hacen que se separen, y eso deja una distancia de equilibrio. ¿Sí? Que es un poco la resultante de este juego entre las fuerzas atractivas y repulsivas. Bueno, lo que está diciendo esto es que eso es lo que justifica a veces que el cloro, que es más grande que el flúor, a pesar de su mayor tamaño, como puede acercarse menos toda la nube electrónica del cloro, no solamente los orbitales externos que son los que hacen el enlace, entonces eso deja menos electrones cerca de la otra especie a la que se van a unir y eso baja un poco la afinidad electrónica. El astato es extremadamente radiactivo, tiene una vida media muy corta de 8 horas, y todos son extremadamente reactivos y solo se los encuentra formando compuestos con otros elementos en la naturaleza. O sea, es posible obtener cloro, bromo, yodo, pero en general están formando compuestos y no en estado puro. Flúor en la naturaleza no hay chances.
En cuanto a abundancia relativa, como dijimos que forma compuestos con toda la tabla periódica, entonces es esperable que también, digamos, que su distribución sea bastante omnipresente y están no solamente en la corteza terrestre, que era era casi el único lugar donde podíamos encontrar metales, sino también en el mar. Y fíjense cómo en la corteza terrestre el flúor es el más abundante, ¿sí? Los fluoruros son bastante insolubles, mientras que en el mar es el cloro el que es más abundante. Bueno, en estado puro, todos forman compuestos bimoleculares, no polares, cuyos puntos de fusión y de ebullición aumentan con Z. Así que se comportan como uno espera que se comporten las cosas en química. Sus propiedades varían de forma suave, no tienen problema. Y el color, que espero se vea bien en las pantallas de ustedes, va desde del amarillo, este es prácticamente transparente, hasta el púrpura. ¿Sí? Y entonces acá viene la primera pregunta, que les pido que ordenen de mayor a menor la energía de absorción de luz de el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Si recuerdan, el color solía tener que ver con la transición o sea, con el pasaje de un electrón desde el último orbital ocupado hasta el primer orbital desocupado. O sea, esto. ¿Sí? Un fotón va a poder generar una transición en tanto y en cuanto para el flúor tenga esta energía, para el cloro esta, para el bromo esta y para el yodo esta. Y si se fijan, a medida que nos vamos hacia la derecha, la separación entre el último orbital ocupado y el primero desocupado es cada vez más chiquitita. Y acá ya hay una escala de energía. Así que en este caso en particular, con solo mirar esto y sabiendo que esto es una escala relativa de energía, quizás yo no explicité el eje, pero eso es el diagrama de orbitales moleculares, básicamente, de cada una de estas moléculas, ya se podía responder la pregunta. En cuanto a estas mismas moléculas, más cosas que podemos decir. Lo otro que podemos decir es que la fuerza de enlace flúor-flúor, ¿sí?, es menor que la del cloro-cloro e incluso que la del bromo-bromo. ¿Sí? O sea, este enlace es menos fuerte que este enlace y este enlace. Y esto tiene que ver a que como el átomo de flúor es tan chiquitito, que era un poco lo que hablábamos antes, el acercamiento que necesita, el acercamiento que puede llegar a, que necesitan dos flúors para poder estar bien enlazados, termina haciendo que las nubes electrónicas de cada uno de los dos átomos quieran repelerse y que entonces la distancia de enlace sea más larga y por ende la fuerza del enlace sea más corta de lo que debiera ser. ¿Sí? O sea, hasta ahora el argumento que usábamos era, bueno, el flúor es muy chiquitito y es muy eficiente para hacer enlaces covalentes. O incluso para robar electrones directamente. Sí, correcto. Eso es correcto. O lo mismo pasaba con el oxígeno o con el nitrógeno. Eso es correcto. Lo que pasa que en este caso, los flúor son tan chicos que la distancia de equilibrio termina quedando más estirada por el hecho de que todos los electrones, que no son los electrones del enlace, están demasiado cerca en el espacio y se repelen entre sí con una fuerza tremenda. Mucho más que en el caso del cloro y del bromo, al punto que su enorme tamaño termina dejando una fuerza de enlace un poquitito mayor. Por otra parte, si ustedes se fijan en el diagrama de orbitales moleculares, se produce una inversión en la distribución de los orbitales, ¿sí? De los sigma P respecto a los pi P. Y esto tiene que ver de vuelta con que al bajar en el grupo, los orbitales NP son cada vez más dispersos, eso deriva en un menor solapamiento frontal y entonces una menor separación entre los orbitales sigma respecto de los orbitales pi. O sea,
Los orbitales sigma son dispersos y eso un poco atenta contra la fuerza del enlace, porque ese enlace se da de manera frontal, pero los orbitales pi también son más dispersos y eso favorece que se produzca un enlace lateral. Entonces, los pi son más fuertes, los sigma son más débiles y eso produce entonces que se genere esta inversión, que es una inversión que se da porque este split que está acá es un poco más grande para el flúor entonces que lo que es para el cloro, el bromo o el yodo. Bueno, esto es lo que estaba señalando justamente acá. ¿Sí? Fíjense lo que es el split pi respecto al split pi en los otros casos. ¿Sí? Siempre es un poquitito más grande hacia la derecha. Bueno, vamos a los elementos. El flúor es más abundante en la corteza terrestre que en agua debido a la formación sobre todo de fluorita, que es un fluoruro altamente insoluble. También se encuentran minerales como la criolita, que ya la vimos, o la fluorapatita. El flúor 2 es extremadamente oxidante y tanto su obtención como su conservación implican grandes costos materiales. Entonces, el 80% de los productos se sintetizan a partir de ácido sulfúrico. ¿Sí? Es muy difícil tener contenido al flúor 2, porque es tan oxidante que reacciona con cualquier cosa. Y el ácido fluorídrico se prepara simplemente por hidrólisis ácida de la fluorita. ¿Sí? Simplemente se mete a la fluorita en medio ácido, se forma sulfato de calcio y ácido fluorhídrico. La obtención del flúor 2 se realiza entonces por electrólisis de fluoruro de calcio y fluoruro de hidrógeno o ácido fluorhídrico, en total ausencia de agua. Esto se hace así porque el ácido fluorhídrico no es un electrolito fuerte, entonces se agrega fluoruro de calcio que actúa mejorando la conducción eléctrica en la parte líquida de la celda, que es una celda parecida a la de Downs, ahora vamos a ver. Esta celda cuenta, o quiero decir, es una celda electrolítica, eso quise decir. La celda cuenta entonces con una membrana que es de cobre y níquel que impide que los productos gaseosos se mezclen, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son los productos gaseosos, pero uno de ellos va a ser el flúor, obviamente. Y durante la operación, el ácido fluorhídrico se repone por hidrólisis de la fluorita. Entonces, acá tenemos, si se fijan, es una electrólisis parecida a la de la celda de Downs, solo que en este caso lo que obtenemos es flúor gaseoso del ánodo e hidrógeno gaseoso del cátodo. Hidrógeno que sale del ácido fluorhídrico y no del agua. Se trabaja a un voltaje de entre 8 y 12 volts, teniendo en cuenta que el potencial de reducción del flúor es bastante alto. Y el rendimiento es es entre un 90 y 95%, calculado sobre la corriente consumida. ¿Sí? O sea, es un rendimiento en función de la corriente que circula. Les dejo para que piensen ustedes por qué hay que trabajar en ausencia completa de agua. El uso principal del flúor 2, industrialmente hablando, es la producción de hexafluoruro de uranio durante el proceso de enriquecimiento de uranio. ¿Sí? Digamos, el uranio, no sé si ustedes saben, pero se encuentra en dos formas en la naturaleza, 235 y 238. El 235 es aproximadamente el 2%, entre 2 y 5% de todo el uranio que uno puede extraer de una montaña, digamos. Si bien ese uranio puede usarse de manera natural, así como está, para obtener energía nuclear, de hecho la Argentina lo hace y tiene reactores que se llaman de uranio natural, que es la tecnología tipo CANDU. Hay durante mucho tiempo, digamos, hay muchos países que prefieren los reactores que son de potencia. O sea, donde por ahí el 60, el 80% del uranio, que es el combustible en definitiva, es 235. Para poder hacer eso hay que concentrar a una muestra de uranio o al mineral, hay que concentrarlo en el isótopo que es más radiactivo. ¿Qué se hace?
se transforma el óxido de uranio, que es el mineral, que digamos es la forma en la que se lo recupera durante la extracción. Se lo hace reaccionar entonces con ácido fluorhídrico. Esto se transforma en gas. ¿Sí? El hexafluoruro de azufre, hexafluoruro de uranio, tanto del 235 como del 238, son ambos gaseosos. Y si se acuerdan, la masa de un gas afectaba la velocidad con la que se movía. ¿Sí? Cuanto más pesado Por ley es de un gas, Graham, ¿era? exacto, cuanto más pesado es un gas, más lento se mueve. Esa diferencia de propiedades, que es poquito, o sea, la diferencia es 235 a 238, es la que se usa para separar a estas dos especies. Entonces, una de las técnicas es hacerlo pasar por membranas. Entonces, las membranas retrasan más al más gordo de los dos, por decirlo de alguna manera, al más lento, y al más pesado. Y entonces, a medida que vamos atravesando las membranas, la parte de adelante está cada vez más concentrada en el 235 y el flujo de atrás está cada vez más concentrado en el 238. ¿Sí? Si ustedes, qué sé yo, se imaginan esto como una carrera de ciclistas, los de adelante van a ser el grupo de los ciclistas que tengan, no sé, más fuerzas en las piernas o los que sean más rápidos, y los que están agrupados atrás son los que tienen menos fuerza. Bueno, ese es el mismo principio para conseguir esto en el uranio. Después se desarma el hexafluoruro de uranio una vez que ya tenemos un efluente gaseoso muy enriquecido y se usa. Bueno, el fluorhídrico se usa además para grabar vidrio y como solvente no acuoso. Ya hablamos de la reacción con el dióxido de silicio oportunamente. Ya hablamos también de los hidrofluorocarbonados, que reemplazaron a los clorofluorocarbonados en aplicaciones de refrigeración y en sistemas de aire acondicionado. ¿Sí? Los gases de enfriamiento del aire acondicionado son hidrofluorocarbonados. Después tenemos algunas sustancias importantes que surgen del flúor, como el trifluoruro de boro, que ya hablamos de que estas especies eran especies que funcionaban como ácidos de Lewis. La fluorita, que se usa como fundente en metalurgia, la criolita, y también se usa el flúor, y también se usa la criolita sintética para obtención de aluminio. El politetrafluoroetileno, ¿sí? Es un compuesto, es el teflón, en definitiva, que es, ya hablamos un poquito del teflón también en su momento, y el fluoruro se usa en pastas dentales para convertir a un compuesto que se llama hidroxiapatita en fluoroapatita, que vimos su fórmula acá, ¿sí? Es un fosfato de flúor y calcio. En el otro caso, en vez de flúor, tiene oxidrilos, la hidroxiapatita. Y eso está bueno porque la fluoroapatita es más resistente e inhibe la secreción de polisacáridos que permiten la adhesión de bacterias a los dientes. No sé si sabían esto, pero, digamos, ustedes supongo que asocian la existencia de bacterias a la existencia de algo medio como pegajoso o algo por el estilo. Eso, con lo que ustedes lo asocian, no son las bacterias en sí. Las bacterias, para vivir en colonia, muchas veces lo que hacen es expulsar de sus estructuras polisacáridos, o sea, azúcares, o sea, algo pegajoso, como un azúcar. ¿Sí? Como un algodón de azúcar que es pegajoso, bueno. Eso pegajoso, ese film, es básicamente lo que permite que vivan las colonias de bacterias sobre superficies sólidas. Y es lo que permite la comunicación dentro de la colonia, lo que permite que se vayan acumulando hacia afuera los productos de la respiración que también hacen las bacterias. Entonces la fluoroapatita termina funcionando como esmalte de mejor manera que la hidroxiapatita, porque inhibe la secreción de estos polisacáridos, las bacterias no se pueden pegar y los dientes están sanos. Casi una propaganda lo que acabo de hacer. Bueno, en cuanto al cloro. El cloro
bueno, ya hablamos de que está ampliamente distribuido tanto en mar como en tierra. Sus principales fuentes de obtención son el proceso Dawes y el cloroálcali. El cloro 2 es un gas muy venenoso. El gas cloro fue uno de estos gases horribles usados durante, no me acuerdo si la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Y por su poder oxidante en bajas concentraciones, el cloro 2 se usa para aniquilar microorganismos y también como agente de blanqueo en la industria del papel, ¿sí? Blanqueo es esta palabra que se usa para decir que uno está rompiendo dobles enlaces deslocalizados en moléculas orgánicas. Cuando vean orgánicas, espero yo que se acuerden de mí hablándoles de el blanqueo, porque el cloro 2 es un oxidante, en definitiva. Esta propiedad, que después vamos a retomar un poquitito, ahora se los voy a decir. Bueno, la mayor parte del cloro 2 se usa en la producción de organoclorados y cloruro de vinilo, que es el monómero del PVC. Los organoclorados están por todos lados, hay muchos solventes organoclorados muy famosos, como el cloroformo. E inorgánicamente hablando, ya se usa en la fabricación de compuestos como el clorhídrico, el óxido de cloro, el famosísimo óxido de cloro, el que se hizo famoso durante la pandemia, el hipoclorito de sodio, el clorato de potasio, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es a lo que quería llegar. Este compuesto que está acá es el famoso óxido de cloro. ¿Escucharon hablar del óxido de cloro, me imagino? Pregunta, ¿el clorito dismuta en medio básico? Bueno, el cloro gaseoso, como decíamos, la forma en la que actúa en la industria del papel, que es uno de los usos más extendidos, bueno, o lo era por lo menos, es que reacciona con los compuestos orgánicos que yo les mencionaba, rompiendo dobles enlaces, ¿sí? Los dobles enlaces se los suele llamar cromóforos, porque cuanto mayor cantidad de dobles enlaces conjugados, sobre todo dentro de una misma molécula orgánica, mayor, digamos, el color se va acercando cada vez más al rojo, desde el violeta, o desde el ultravioleta, pero al romper los enlaces se rompen a costa de que el cloro forme compuestos clorados que son muy tóxicos, que suelen constituir las aguas residuales que después se vuelcan a los ríos, sí, principalmente a los cursos de agua que suelen estar al lado de donde se ubican las pasteras, como la de Botnia. No estoy diciendo que hagan esto en Botnia, pero es el agua que después tienen que tratar antes de descargar en el río. El uso del cloro está siendo reemplazado por el óxido de cloro porque que produce dioxinas y furanos, esto es lo que hace Botnia, que son menos tóxicos y además lo producen en menor cantidad, entonces es más fácil después eliminar a estos compuestos del agua. Y también se pueden usar oxidantes como el oxígeno, el agua oxigenada, el ozono, pero siempre se obtiene un papel marrón de menor calidad y es entonces lo que conocemos como cartones, ¿sí? Donde el blanqueo no es tan eficiente, pero la pulpa de celulosa se rompe toda y nos permite formar una caja. Bueno, y lo que tiene al lado es justamente cómo fue variando la incidencia de las distintas técnicas de blanqueo que están mencionadas a lo largo del tiempo, y fíjense que el cloro efectivamente está llegando a un desuso completo en detrimento de el óxido de cloro y de algunos otros oxidantes un poquitito menos complicados, digamos, ambientalmente hablando. Bueno, bromo es esto, no cloro. Se encuentra como bromuro de metales del grupo 1 y 2 en los yacimientos de cloruros también. Se obtiene a partir de la oxidación del bromuro en agua de mar, con cloro en medio ácido, aprovechando la fuerza redox mayor que tiene el cloro, ¿sí? Que tiende a estar más reducido frente al bromo. Esto se hace en medio ácido, bajo burbujeo de aire, hasta arrastrar al bromo 2 formado, que permite entonces desplazar la reacción hacia la derecha y obtener mayor rendimiento.
El bromo que es liberado se vuelve a recapturar, ¿sí? El bromo gaseoso, en medio básico, ¿sí? Fíjense que en medio básico el bromo gaseoso no se llega a ver muy bien, pero está un poquito por encima de esta recta que está acá, y esos son justamente los dos productos de la dismutación del bromo gaseoso. Y para eliminar el exceso de cloro 2 que pueda llegar a haber en la corriente, cloro 2 que no haya reaccionado, o de cloruro de bromo que también puede formarse, luego se reacidifica y finalmente se destila, o sea, se vuelve a formar el bromo 2 en otro recipiente completamente distinto y finalmente se destila el bromo gaseoso porque esto mismo que está acá va a pasar con cloro. O sea, el cloro 2 que nos venga como contaminante también va a formar clorato y cloruro. Entonces, una vez que recuperamos el gas, que va a ser muy rico en bromo ahora, en bromo gaseoso, volvemos a acidificar, desplazamos la reacción que está arriba para allá, ¿sí? Fíjense que esta reacción que está abajo no es más que la de arriba dada vuelta, o en medio ácido, mejor dicho, y obtenemos bromo, cloro, pero ahora destilamos, o sea, aprovechamos los diferentes puntos de fusión de cada una de las sustancias. ¿Sí? El cloro es un gas a temperatura ambiente y el bromo a 20, tiene un punto de ebullición que está cerca de los 20 grados. Así que el cloro sigue de largo y el bromo lo recuperamos puro. El bromo se usa principalmente para la producción de organobromados, como por ejemplo en recubrimientos de retardadores de llama que se suelen usar en la industria textil. Yodo. Se encuentra como yoduro en las salmueras y como iodato de sodio o de potasio en impurezas del nitrato de Chile, que es el nitrato de sodio en definitiva. Al igual que el bromo, el yodo se obtiene por oxidación de cloro 2 y se purifica por sublimación. El yodo tiene la particularidad de que puede sublimar a presión ambiente. Entonces, si vamos calentando, en algún momento el yodo pasó al estado gaseoso sin pasar por el líquido. Su uso principal es la fabricación de organoiodados y en la producción de yoduro de potasio, que se usa como desinfectante de las heridas. El Pervinox es yoduro de potasio, básicamente. Es el principio activo y es lo que le da el color. El yoduro tiene un color muy rojizo, muy intenso, muy característico, muy parecido a la sangre, particularmente. Bueno, la falta de yodo produce problemas tiroides, esto como anecdótico. Y una propiedad importante del yodo es que tiende a concatenar y puede formar iones poliatómicos, donde el triyoduro es el más estable y hasta puede estabilizar a iones grandes como la tetrametilamina. Bueno, los halógenos son tan reactivos, discúlpeme un segundito, que hasta forman una amplísima familia de compuestos que reaccionan con... perdón, me salté hacia el final. Haluros de hidrógeno. O sea, compuestos con hidrógeno de cada uno de los halógenos. Todos los halógenos forman haluros de hidrógeno, esto ya lo saben. Son compuestos volátiles y de un olor punzante. Esta es una de las cosas, el olor del ácido clorhídrico es algo que se suele presenciar en el laboratorio muchas veces. Y en particular el fluorhídrico tiene un elevado rango líquido y elevadas temperaturas de fusión y de ebullición debido a lo que ya sabemos, a la formación de puentes de hidrógeno. ¿Sí? Nitrógeno, oxígeno y flúor son los tres elementos de la tabla periódica que pueden tener uniones de tipo puente hidrógeno. Además, la acidez aumenta del flúor hasta el yodo, ¿sí? Debido a un menos eficiente solapamiento entre los orbitales NP del halógeno y 1S del hidrógeno. O sea, el flúor y el hidrógeno tienen un enlace tan fuerte que en agua el fluoruro de hidrógeno se comporta como un ácido débil. ¿Sí? O sea, no tiene mucha tendencia a soltar el protón. En el caso del clorhídrico, el bromhídrico y el iodídrico son cada vez más ácidos
y tiene que ver con un cada vez peor enlace con el hidrógeno, que hace que ese protón termine quedando más estabilizado unido a una molécula de agua que unido al halogenuro. Bueno, también puede explicarse esta misma propiedad por la menor densidad de carga del anión, que implica menor hidrólisis del agua. En soluciones concentradas, el fluorhídrico ioniza en menor grado. Bueno, esto es lo que mencionábamos recién. Y además ataca al vidrio, en una reacción que ya vimos en clases pasadas. Si bien el fluorhídrico se puede obtener por hidrólisis directa con la fluorita en ácido sulfúrico, el clorhídrico y el bromhídrico pueden obtenerse por reacción directa de cada uno de ellos con el hidrógeno en estado gaseoso. ¿Sí? O sea, cloro gaseoso y bromo gaseoso con hidrógeno gaseoso permiten obtener a los respectivos ácidos bromhídricos y clorhídricos. Y después, obviamente, hay un sinnúmero en realidad de reacciones que permiten obtener ácido clorhídrico, por ejemplo, por desplazamiento, obviamente. O industrialmente por reacción del cloro con metano. ¿Sí? Que se obtiene cloruro de metilo y ácido clorhídrico. Acá, esto es a lo que quería llegar. Los halógenos son tan reactivos que hasta forman una amplia variedad de compuestos entre sí. ¿Sí? En general, estos compuestos tienen una fórmula que siempre es de este estilo, X y N, donde N es generalmente un número impar, y donde cuando N es mayor que 1, X es siempre el halógeno con mayor masa atómica e Y el de menor masa atómica. O sea, el átomo central dentro de este tipo de moléculas o iones moleculares, como vamos a ver también, es siempre el más pesado. ¿Y por qué es eso? Porque es el más pesado, o mejor dicho, el más grande, el que puede acomodar la mayor cantidad de ligandos a su alrededor, en este caso. Para n mayor que 5, solo se conoce compuestos donde I, o sea, el más liviano es flúor, ¿sí? O sea, el más chiquitito de todos. Estos compuestos se preparan por interacción directa de los halógenos. Existen también interhalógenos con valores pares de subíndices, como estos dos que están acá, pero generalmente tienen la fórmula que está ahí arriba. Su estructura puede ser perfectamente predicha a partir de TREPEV, ¿sí? O sea, se ajustan perfectamente a los principios de la TREPEV. Todos son agentes oxidantes y en particular los de flúor son los de mayor aplicación industrial, ya que actúan como agentes fluorinantes y son fuertes ácidos de Lewis. Y en particular el trifluoruro de cloro se usa en la industria nuclear también para síntesis del mismo hexafluoruro de uranio que vimos antes. Y la reactividad decrece de la siguiente manera, donde cuanto más, digamos, para la misma cantidad de fluoruros es más reactivo aquel compuesto que tiene el átomo central más chiquitito, ¿sí? Y para el mismo átomo central, cuanto mayor es la cantidad de fluoruros, más reactivo es el compuesto. Bueno, les dejo los haluros iónicos para que los lean ustedes, pero ya hablamos un montón de haluros iónicos. El cloruro de sodio es un haluro iónico. Eso es simplemente para repaso. Compuestos con oxígeno. Los únicos óxidos estables de flúor que se conocen son el difluoruro de oxígeno, el peróxido de flúor, perdón, el peróxido de flúor. Este último se usa para formar el hexafluoruro, pero de plutonio, durante el reprocesamiento de combustibles nucleares. Ya vamos a ver en la próxima clase que el plutonio es uno de los compuestos que se obtienen por el decaimiento radiactivo del uranio.
¿sí? Es uno de los productos. Cuando el uranio pierde protones, perdón, neutrones, se transforma en plutonio. Entonces, después de un tiempo de uso, las pastillas de combustibles están llenas de plutonio, que además de ser complicadísimo, no se puede seguir usando, y entonces lo que se suele hacer muchas veces es extraer el plutonio y formar pastillas, o sea, con el uranio remanente, pastillas más digamos, menor cantidad de pastillas, pero usando el uranio remanente, lo cual permite no tener que minar tanto uranio para poder tener energía. En cuanto a los de cloro, se conocen los de número de oxidación, +1, +4, +6 y +7, cada vez más ácidos, pero el único realmente usado comercialmente, como ya hablamos antes, es el dióxido de cloro, y todos son térmicamente inestables. Se conocen óxidos de bromo con número de oxidación +1, +3, +4 y +5, todos térmicamente inestables, y los de yodo son los más estables de todos, siendo el más relevante el pentóxido de yodo, que se usa analíticamente para la conversión cuantitativa de monóxido en dióxido. O sea, si uno quiere medir la cantidad de monóxido de carbono, una forma de hacerlo es a partir de la conversión de monóxido a dióxido y después detectando los productos de reducción de esta especie. En esta filmina lo que vamos a ver es algo que, digamos, que permite explicar el hecho de que los oxoácidos de cada uno de estos compuestos, vieron que ya hay, que hay al menos no, que hay 4 oxoácidos para cada uno de estos, de los halógenos, ¿sí? Por ejemplo, los que tienen acá son falta el perclórico. ¿No es el de la derecha? Solo que... Ah, sí, perdón, sí, perdón, gracias, sí. Tienen el perclórico, el clórico, el ácido El cloroso y el hipo. cloroso y el hipocloroso, gracias. Dificilísimo, bien, el viernes en mi cerebro. Bien, lo que sucede es que a medida, digamos, para un mismo halógeno, la acidez del oxoácido aumenta con el número de oxígenos no hidroxílicos, y esto se debe a un efecto similar a lo que pasaba con el ácido nítrico. Esto tiene que ver con que cuanto mayor es la cantidad de oxígenos no hidroxílicos hay alrededor del átomo central, el oxígeno, cada uno de esos oxígenos, va a tirar con más fuerza de los electrones de toda la molécula. Y al tirar con más fuerza de los electrones de toda la molécula, lo que va a terminar pasando con esa sábana de electrones es que va a terminar destapando al hidrógeno, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? No sé si llegan a ver en detalle, pero lo que tienen representado en pantalla es la densidad electrónica, ¿sí? Donde cuanto más roja es la zona, mayor es la densidad de electrones, y cuanto más celeste, menor es la densidad, ¿sí? Es la distribución de densidad electrónica alrededor de cada una de estas moléculas. Entonces, fíjense que el hidrógeno en todos los casos es el elemento más desprotegido, ¿no? El que está más desnudo de electrones. Y siempre en detrimento ¿de quién? Bueno, de los oxígenos, ¿no? Del oxígeno que tiene al lado y del oxígeno que tira un poquito de atrás. Si nosotros aumentamos el número de oxígenos, fíjense que los oxígenos se van volviendo cada vez más rojos y los hidrógenos cada vez más azules. ¿Sí? O sea, la densidad electrónica termina estando principalmente en toda la molécula, salvo en el hidrógeno. Eso va en detrimento del enlace oxígeno-hidrógeno, y eso en definitiva termina repercutiendo en que ese protón es más fácil perderlo que mantenerlo en una solución acuosa. ¿Sí? Fíjense cómo va progresivamente disminuyendo los valores de pKa a medida que agregamos un oxígeno no hidroxílico. Y la otra forma de verla, de ver este fenómeno, tiene que ver con la estabilidad de los aniones que se forman al perder un hidrógeno. ¿Sí?
cuanto mayor es la cantidad de oxígenos no hidroxílicos, mayor es la cantidad de especies de resonancia que puede tener un mismo oxoanión, y mayor cantidad de especies de resonancia implica una mayor estabilidad de la molécula, perdón, en este caso del ion resultante. ¿Sí? La deslocalización de los electrones hace que la molécula sea más estable. Esto es, o en este caso un ion, esto es lo mismo que hablamos cuando hablamos del ácido nítrico. Pero la acidez también varía en función, varía en función de la electronegatividad del halógeno, del halógeno. Entonces, para una igual fórmula química, para, para la misma cantidad de oxígenos no hidroxílicos, lo que ocurre es que la fuerza ácida, ¿sí? O sea, la constante de acidez disminuye, o sea que el pKa aumenta, o sea que la acidez aumenta a medida que aumenta la electronegatividad del átomo, del halógeno. Y esto de vuelta tiene que ver con lo mismo. Si el halógeno, unido en este caso a un oxidrilo, tiene una elevadísima electronegatividad, ¿sí? A mayor electronegatividad, más debilidad de este enlace, mayor fuerza ácida. Y bueno, y de estas especies, el hipoclorito, que es un oxidante fuerte, se los menciono en particular porque como a pesar de ser un oxidante muy fuerte, su cinética es muy lenta y además es un mal ligando. Por lo que entonces los percloratos son muy usados para estudiar complejos de metales de transición. Por ejemplo, el perclorato de hierro es una de las... Bueno, para el hierro hay un montón de fuentes, pero es una fuente muy confiable de hierro. ¿Sí? O sea, el cloruro de hierro no es una fuente muy linda de hierro, porque los cloruros complejan al hierro en solución acuosa también. ¿Sí? El nitrato de hierro 2, por ejemplo, es muy inestable, porque el nitrato es un poco oxidante. Entonces, cuando uno va al frasco de nitrato de hierro 2, lo que ve es un color amarillo característico del hierro 3. En cambio, el clorato de hierro 2, por ejemplo, es muy estable porque no oxida rápidamente al hierro, y además, en solución acuosa, no tiende a complejarlo. Bueno, por otra parte, respecto a la velocidad de oxidación, ya que veníamos hablando del perclorato, los oxoácidos y oxoaniones de halógenos suelen ser oxidantes cuya velocidad aumenta conforme disminuye el número de oxígenos hidroxílicos. ¿Sí? Y esto tiene un poco que ver con que cuanto mayor, digamos, los oxígenos que están alrededor del halógeno central, un poco lo protegen del ataque de sustancias que puedan reaccionar con el cloro que está en el interior. Entonces, la menor cantidad, a medida que va bajando la cantidad de oxígenos no hidroxílicos, el compuesto, el oxoanión o el oxoácido va pudiendo reaccionar cada vez más rápido. Sí, es una cuestión, como si dijeron, por decirlo de alguna manera, de probabilidad. La velocidad de reacción tiene que ver con la probabilidad de que la reacción ocurra. ¿Sí? Cuanto más probable es que la reacción ocurra, más rápido va a ocurrir la misma reacción. ¿Sí? Incluso aunque los potenciales, aunque el delta G sea el mismo, una reacción más probable termina siendo una reacción más rápida. Por otra parte, los oxoaniones también reaccionan más rápido cuanto más grande es el halógeno. ¿Sí? Y de vuelta, déjenme que les dibuje brevemente en el YAM lo que les estaba diciendo. Si nosotros tenemos el perclorato, ¿sí? El perclorato, esperen que, vamos a dibujarlo acá. Tiene el perclorato. Entonces el perclorato tiene una distribución espacial más o menos así. ¿Sí? El cloro que está en el medio, protegido por 4 cloros, por 4 oxígenos, va a ser menos atacable que, qué sé yo, en el hipoclorito, donde lo único que tenemos es esto. Tiene carga menos y esto tiene carga menos. ¿Sí? En el hipoclorito, al cloro se lo puede atacar por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, todo digamos, está completamente desprotegido.
En cambio, para poder acercarse al cloro, en el caso del perclorato, hay que acercarse por posiciones específicas. ¿Sí? Uno no puede atacar por acá al cloro, ni lo puede atacar por acá porque se va a encontrar con el oxígeno. ¿Sí? Esto en referencia al primer argumento que estábamos hablando. En referencia al segundo argumento, a el tamaño del átomo central, si ustedes tienen, si este es el cloro, esperen que vamos a hacer. Si el cloro tiene este tamaño y está rodeado por oxos así, lo dibujo en la proyección en 2 dimensiones para que se va a entender lo mismo. Y el bromo es así. Es evidente que el bromo tiene más superficie para ser atacado que el cloro, en una molécula con la misma fórmula mínima, a excepción del elemento central. ¿Se entendió eso? Entonces, eso lo que afecta no es a la termodinámica de la cuestión. ¿Sí? Esto, o mejor dicho, esto lo que explica no es la termodinámica. Nosotros no estamos hablando de cuál de las dos reacciones es más favorable, termodinámicamente hablando. O sea, aquella que va a llevar minimizar la energía del sistema y maximizar la entropía del universo. Lo que estamos hablando de cuál reacción es más probable. Acá hay más área de reacción, entonces hay más probabilidad de choques efectivos. Si hay más probabilidad de que un choque sea efectivo, en definitiva eso repercute, estadísticamente hablando, en que hay más reacción. Que hay más bromatos, perdón, perbromatos que reaccionan por unidad de tiempo que